Bienvenidos a Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. De las 332 medallas obtenidas por la delegación mexicana que participó en la 22ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, culminada apenas el pasado 30 de noviembre, 12 medallas fueron para Michoacán, conseguidas por 11 atletas que se destacaron en disciplinas como el judo, el canotaje, el squash, el fútbol. Y para discutir este tema, para debatirlo ampliamente, nos acompañan la maestra Ruth Wip Estrada, directora general de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Nos acompaña el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, presidente de la Comisión de Jóvenes y Deportes de la 72ª legislatura del H Congreso del Estado. Muchísimas gracias, diputado. Nos acompaña también el agrónomo Sergio Armando Barajas Acosta, jefe del Departamento de Educación Física de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchísimas gracias por asistir. Y tenemos hoy un invitado de lujo, que es un joven atleta michoacano de 27 años, Sergio García Malfabón, que obtuvo medalla de plata en la disciplina de judo, en la categoría de menos de 100 kilogramos en esta última edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Muchísimas gracias por asistir. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer. ¿Estos logros reflejan la situación que guarda el deporte en el estado de Michoacán, maestra? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, estos atletas son gente que ha trabajado mucho para estar en este lugar, para ser atletas destacados no solamente del estado, sino en representación de nuestro país. Sin embargo, creo que hay muchas cosas pendientes por hacer en materia de deporte y que pudiéramos tener muchos mejores resultados para el estado. Muchísimas gracias, maestro. Diputado, ¿cuánto se ha legislado en favor del deporte en el estado? ¿Cuál es el trabajo que ha hecho esta legislatura en favor de la actividad física, de la cultura deportiva en el estado de Michoacán? Haciendo un comparativo con otras legislaturas, la 72ª legislatura ha estado siempre trabajando en favor de generar los mecanismos normativos para proteger al deporte michoacano y al deportista. Estamos trabajando en la armonización con la Ley de Cultura Física y Deporte y con la Ley General de Cultura Física y Deporte, que creo que va a ser un gran legado de esta 72ª legislatura, esa armonización, pero también algo muy importante, dejar que en Michoacán tenga esa autonomía en la cultura física y deporte. No nada más es la armonización, sino también permitir que se tenga cierta autonomía en nuestra nueva ley en su momento, que se tendrá que analizar y discutir de cultura física y deporte en el estado. Estamos trabajando en la comisión y todos los integrantes de la 72ª estamos en pro para fomentar y fortalecer el deporte en el estado. Muchísimas gracias, diputado. Agrónomo Sergio, en la Universidad Michoacana ha sido constantemente un tema de interés para los rectores fomentar la actividad deportiva. ¿Cómo se encuentra ahora el deporte en la Universidad Michoacana? Bueno, tenemos 18 entrenadores entrenando los diferentes deportes, sobre todo los básicos, que es el básquetbol, el fútbol, el atletismo, fútbol soccer, fútbol rápido, tenemos judo, karate y taekwondo, que son algunos de los deportes que tenemos. Creo que los principales retos que enfrentan las universidades públicas es el hecho de cómo hacer participar a más jóvenes que se involucren en ese universo deportivo. Ya en esos niveles de educación superior no existe ya educación física como tal. Entonces, los entrenadores que tenemos, pues prácticamente son insuficientes para atender ese universo de 27,000 alumnos que tenemos. Lógico que tenemos que estar haciendo algunos tipos de convenios con instituciones, en este caso la Secufit, que estamos llevando a cabo, que es un programa que se llama Ponte al 100, para motivar a aquellos jóvenes a realizar una actividad física. Tenemos que ser más creativos en ese hecho de involucrar a los jóvenes, porque es finalmente lo más importante en la sociedad, que esa parte de tiempo que tienen para tiempo libre, pues lo utilicen en beneficio propio de su salud.
y de esa manera pues también contemplar alto rendimiento. Creo que el gobernador ha sido muy insistente sobre el hecho de que toda la sociedad debe ampliar la gama de participación para de ahí que surja la competencia, el alto nivel competitivo. Muchísimas gracias. Sergio, platícanos un poco de tu experiencia en esta edición de los Juegos Centroamericanos. ¿Fue complicado obtener la medalla? ¿Es mucha preparación para obtenerla? Sí, bastante. Bueno, fue una experiencia muy grata. Como dije antes, me siento muy afortunado y muy agradecido por haber podido participar en estos Juegos en mi país, al igual que en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Es una experiencia inolvidable y bastante grata. La preparación fue bastante fuerte. Al ser sede tenemos un compromiso más grande. Entonces, tuvimos un año muy pesado. Claro, el trabajo viene ya de años atrás. Entonces, sí estuvimos trabajando mucho. La competencia fue muy fuerte. A nivel Centroamérica, el judo tiene rivales muy fuertes, de nivel de categoría mundial. Entonces, sí hay que ganarle a gente fuerte y pues llegamos preparados, ¿no? Para hacer la hazaña de conseguir las medallas y dar un resultado histórico para el judo mexicano. Muchísimas gracias. Maestra, me decía fuera de cámaras que le fue muy bien a Michoacán, porque todos los atletas que contendieron, que participaron en esta edición de los Juegos Centroamericanos vienen con medallas. Hace un momento se me olvidó decir que también el atletismo es otra de las disciplinas donde se obtuvo medalla. ¿Qué significa, maestra, usted que viene de la Universidad Michoacana, llegar a enfrentar este primer reto y descubrir, como usted bien dice, que el deporte en el Estado ha avanzado en expectativas, en posibilidades de conseguir triunfos? ¿Cuál es el desafío ahora, maestra, que llega usted a la Secufid para seguir fortaleciendo el deporte en el Estado? Bueno, creo que hay algunas áreas del deporte que se han cubierto bastante bien. Toda la parte de deporte social se ha trabajado con programas federales que afortunadamente, bueno, pues con este Plan Michoacán que se está trabajando, se ha hecho la cobertura en los diferentes municipios. Sin embargo, creo que la parte de los talentos deportivos es la parte un poco más descuidada en el deporte michoacano. ¿Por qué? Bueno, pues porque los niños a esa edad todavía no son una figura y difícilmente se apuesta a la preparación de estos niños, al fogueo que tienen que tener. Son muchos los gastos que tienen y definitivamente los padres de familia son los que lo tienen que cubrir. Claro. Cuando tenemos atletas, afortunadamente como Sergio, como los judocas que ganaron medalla en Centroamericanos, pues claro que todos los focos están sobre nuestros atletas que han ganado medallas y que están brillando, ¿no? Pero para que ellos pudieran llegar a este sitio, bueno, tuvieron que haber pasado por una serie de situaciones que a veces la situación económica en sus casas no se los permite. Claro. Yo creo que ahí es donde tenemos que apostar hoy en día en el deporte michoacano, a todos estos niños que tienen talento para las diferentes disciplinas y que tienen la necesidad de que se les apoye por parte del Estado. Gracias, maestra. Vamos a regresar, no le cambie, vamos a regresar con este tema del apoyo a los talentos del deporte en Michoacán. Regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Diputado Omar Noé Bernardino, la maestra Ruth nos dice que lo más importante para consolidar el deporte en el Estado es trabajar con los talentos, trabajar con los jóvenes que inician antes de culminar un proceso donde ya obtienen una medalla. ¿Qué hacer ahí, diputado? Yo, como lo decía en el corte, tenemos una responsabilidad, los que tenemos esa gran responsabilidad, valga la redundancia, de ser servidores públicos, y creo que para generar estas condiciones
hay 3 momentos. Primero, garantizar, fomentar el deporte. Eso debe de ser, yo creo, que el primer paso. El segundo, detectar los talentos juveniles. Y el tercero es, una vez detectados los talentos juveniles, pues mantenerlos. Para eso se requiere mucho capital humano, capital económico, y eso es lo que nosotros debemos de ingeniárnosla. Sabemos que no hay dinero que alcance, pero debemos de ser muy creativos para buscar una estrategia integral que cumpla con esos 3 principios, que es el fomento al deporte, detección de talentos y mantener a estas personas de talento. ¿Cómo es posible de que hay jóvenes con muchos talentos, pero no tienen dinero ni para la combi para trasladarse de su casa al centro deportivo? O no tienen los recursos suficientes para comprarse tenis, ¿sí?, su equipo primordial. Entonces no están enfocados al 100% porque, bueno, ellos también comen, Claro. ¿no? Yo creo que se debe de generar una estrategia integral que cumpla con esos 3 principios y estamos obligados para hacerlo. Pero también no nada más es cuestión del gobierno, también hay que exhortar a las asociaciones civiles, a la IP, Claro. que le apueste más al deporte. Yo creo que eso debe de ser fundamental. En Jalisco, varios empresarios le aportan al deporte y Jalisco es uno de los estados que en realidad tienen grandes atletas, pero porque cumplen con esa estrategia. Pero aquí en Michoacán parece que todos se lo dejan al gobierno. Creo que también debemos de apostarle para que los ciudadanos nos ayuden, así como hacemos esas famosas colectas benéficas para ciertos grupos vulnerables, también hay que hacerlo para el deporte. Pero yo creo que todos juntos debemos de trabajar para fomentar, porque Michoacán tiene mucha tela de donde cortar. Aquí en Michoacán hay bastantes talentos que deben de ser aprovechados. Muchas gracias, diputado. Agrónomo, en la Universidad Michoacana se ha hecho un esfuerzo muy interesante, no solo por fomentar la actividad física con fines competitivos, sino también la actividad física como una cuestión de educación integral y de salud. Pero hablando de talentos y de propiciar este trabajo con los jóvenes que apenas inician, yo creo que las instituciones de educación superior pública son fundamentales en este motivar a los jóvenes. Considerando que finalmente atrás de todo deportista existe un entrenador, porque el caso de Sergio, el caso de Mariel en atletismo, pues tiene un entrenador atrás y tenemos focalizados los grandes entrenadores en el estado. Esto es muy importante porque esos entrenadores tienen condiciones de instalaciones, quizás no las más adecuadas del nivel internacional, pero tienen instalaciones. Sin embargo, en el caso de los municipios, en el caso de instalaciones de universidades, falta aquello que es el entrenador que realmente esté dedicado al 100% y que su actividad le garantice un buen desarrollo personal. Tuvimos ya el caso de Emilio, que se fue a México como entrenador de selección nacional, y bueno, tiene un desarrollo personal, pero no todos pueden hacer eso. Finalmente hay quienes se quedan aquí. Y hay quienes los talentos deportivos necesitamos tener entrenadores, y entrenadores preparados y bien preparados, porque hay gente que se dice entrenador y pues realmente perjudica a los niños. Y ahí tenemos el ejemplo de Olimpiada Nacional. Olimpiada Nacional tenemos el estado de Jalisco con un nivel de medallas impresionante por arriba de Michoacán. Y sin embargo, a nivel internacional, yo creo que ahorita estamos por encima de Jalisco en la representación del centroamericano y más a nivel mundial. Y eso es lo que se tiene que analizar. Si en el caso de los talentos deportivos se tienen entrenadores por municipios, que los municipios también se interesen en tener entrenadores, no que tengan un coordinador deportivo y que nos hagan llegar un montón de balones y que lo repartan, ¿no? Que se vuelva político eso. Se tiene que tener entrenadores preparados y que tengan una profesión como tal, que tengan una ganancia, que tengan un estímulo, que el ayuntamiento le pague a un entrenador de ciclismo, a uno de básquetbol, a uno de voleibol y que lo prepare. Claro. Ahí está la solución a muchos de los problemas del Estado, Claro. finalmente. Sergio, ¿cuál es tu experiencia después de lo que has oído aquí en la mesa? ¿Cuál es tu experiencia personal en tu desarrollo como atleta? ¿Tuviste apoyos del Estado? ¿Has tenido un entrenador cercano que tiene empatía contigo, que se prepara?
Bueno, mi experiencia ha sido difícil como atleta, ¿no? El deporte amateur es complicado, no, y el judo es complicado, más en este país porque no es muy conocido, ¿no? Entonces no hay mucho interés por la gente que no lo conoce, aunque sea un judo muy, muy completo y muy bueno. La experiencia ha sido difícil, la falta de apoyo muchas veces ha truncado a atletas que yo conozco muy buenos. Como yo estaba platicando el otro día, el chiste aquí no es desistir, es tener lo que se dice ser romántico por el deporte amateur. Yo creo que mi entrenador tuvo muchísimo que ver, Luis Emilio Montes. Él desde un principio que yo llegué, ahí no podemos decir que en mi dojo ha habido una captación de talentos increíble. La verdad es que no, la verdad es que nosotros siempre hemos entrenado en un lugar pequeño, nunca hemos sido más de 25 atletas, 30 atletas tal vez, y se ha trabajado bastante fuerte, han puesto mucho empeño en nosotros desde que nosotros éramos pequeños. Mis compañeras que ahora participaron conmigo, Sandra Ivonne y Mónica Hernández, hemos crecido juntos. Emilio ha sabido llevar desde pequeños a todos los que somos sus atletas. Eso es muy importante en los entrenadores, como dice el ingeniero, saber cómo manejar a los chavos, saber cómo llevarlos a que sigan interesados después de ser juveniles por el alto rendimiento, que no se enfaden de hacer deporte. Entonces, eso ha sido muy importante para nosotros, para el dojo y para mí en lo personal. La falta de apoyo, alguna vez ha mermado mi carrera deportiva. Tal vez para los Juegos Olímpicos pasados me faltó apoyo para clasificar, porque la clasificación olímpica es muy complicada en el judo. Para los Juegos Olímpicos de Beijing no pude asistir tras una lesión cuando mi categoría la había clasificado yo. También me faltó algún apoyo. Pero ahora yo tengo mucha esperanza en que las cosas están mejorando y que van a mejorar. Y últimamente he recibido un apoyo incondicional, por el cual yo creo que voy a llegar lejos este ciclo olímpico y pues dar la satisfacción a mi estado y a toda la gente que me apoya, que está conmigo, porque uno de los objetivos principales en mi carrera es que yo me siento muy comprometido con mi sociedad. Yo me siento demasiado comprometido con Michoacán, con la gente que me apoya. Me gusta dar ejemplo, me gusta que los niños de mi familia jueguen a que pelean como yo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo sé que lo que yo estoy haciendo en el deporte va a dar un muy buen ejemplo a mi hijo en primera. Alguna vez me preguntaron cuál era el logro más grande que yo he tenido en mi carrera deportiva, preguntándomelo por medallas. Y yo enfaticé que primeramente el logro más grande que yo he tenido en mi carrera ha sido eso, el dar un ejemplo grande a mucha gente que me rodea, el dar un ejemplo grande a la sociedad, porque sé que el deporte es un arma infalible para la sociedad. O sea, el deporte nunca va a dejar de dar salud, de dar un desarrollo más grande a la juventud. Entonces yo creo que ese ha sido pues mi triunfo más grande, dar un ejemplo a mi Michoacán que tanto quiero y que tantas ganas tengo de ver salir, porque hay mucha tela de qué cortar y me gustaría seguir dando este ejemplo, ¿no? Pues gracias por continuar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos para el cierre del programa. Seguimos en punto medio. Diputado, para concluir, hay mucho que hacer, pero en lo inmediato, ¿cuál es la agenda legislativa para apoyar al deporte? Puntual. La armonización de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado con la Ley General de Cultura Física y Deporte, sin que se pierda la autonomía. Reformar para que en todos los ayuntamientos exista una unidad de atención al deporte, y esto no quiere decir que se convierta en gestor de apoyos como balones, trofeos o que sean promotores de torneos relámpagos, sino más bien focalizar el recurso a entrenadores y a los jóvenes becarios en el deporte. Eso va a ser fundamental. Y en eso estamos trabajando, pero algo muy importante, nosotros vamos a estar en coordinación con la Secufit, porque ellos, como tú atinadamente lo dijiste, ellos vieron en carne propia, son deportistas.
¿sí? Entonces nosotros debemos de generar esa coordinación para no legislar ocurrencias, sino que sean realidades. Y yo quiero agradecer al Sistema Michoacán de Radio y Televisión y por tu conducto saludar a nuestro director, pero que se abran más espacios de este tipo. Necesitamos nosotros también que los medios de comunicación nos ayuden para fomentar y dar a conocer, y estas mesas de análisis y debate es importante en el tema deportivo. Muchísimas gracias, diputado. Agrónomo, ¿qué hacer para seguir fortaleciendo el deporte universitario? El tema de los entrenadores, me dice, es crucial también en el fortalecimiento del deporte. ¿Qué hacer en la Universidad Michoacana? Yo creo que hay que ser muy creativos en la cuestión de fomentar la actividad física en un amplio espectro de actividades, de tal manera que involucremos a aquellos jóvenes, que generemos muchas actividades y que, bueno, habría que contemplar un programa, un plan para los siguientes años, porque el joven, cuando no tiene una utilización del tiempo libre, pues obviamente que ocurren muchas desviaciones. Esto lo está pasando en muchos municipios también. Entonces, el joven debe tener una proyección ética, ¿sí? Una disciplina, que son de las muchas cosas que da el deporte. El deporte de alto rendimiento te crea una disciplina que profesionalmente te vuelves después el más competitivo. Claro. Yo les aseguro que muchos de los profesionistas que fueron deportistas pues tienen un alto nivel de rendimiento y de trabajo también en cualquier parte que se desarrolle. Entonces el reto para las universidades pues, es generar actividades físicas que permitan a los muchachos participar en ellas. Muchísimas gracias. Maestra, en lo inmediato, hoy día, ¿qué está impulsando la Secufid en el tema de entrenadores deportivos? Bueno, los entrenadores es un caso que se tiene que atender bien, porque finalmente son quienes forman a nuestros atletas y no se les da la atención que corresponde. Ellos toman esto como un trabajo, dedican su vida a esto, definitivamente no han sido remunerados como debería de ser. Creo que ahí hay que trabajar. Yo la verdad es que agradezco mucho a la legislatura que está trabajando en modificar esta ley y que de alguna manera sí se proteja a los atletas, pero también creo que es muy importante el proteger a todos los entrenadores. Desafortunadamente el estado de Michoacán ha tenido fuga tanto de talentos en cuestión de entrenadores como de atletas, y esto es porque nosotros, los que estamos siendo servidores públicos en un momento, no volteamos a ver las necesidades de ellos. Yo creo que eso es importante. Muchísimas gracias, maestra. Para terminar, Sergio, si tú tienes aquí a personalidades que dirigen, que pueden coadyuvar en mejorar el deporte en el estado, ¿qué tú propondrías? Que apoyen el deporte de alto rendimiento, que apoyen a los talentos deportivos. Yo creo que es una parte muy importante de dar un buen ejemplo a la sociedad. Los entrenadores, tan importante, nuestro entrenador Emilio, que se fue al equipo nacional en parte por la situación que él vivía aquí en Michoacán, con becas que a veces no se pagan y con eso tenía que mantener a su familia, ¿no? Yo creo que es importantísimo apoyar el deporte de alto rendimiento, es lo principal. A mí me gustaría ver que nuestro estado surge más en el deporte. Yo soy un impulsor de eso, de verdad. Trato de llevar gente al judo, trato de incitar familiares que lleven a sus hijos a hacer deporte, pero que se apoyen, ¿no? Que se les dé a los entrenadores algo seguro, por lo menos un sueldo, para que ellos, Emilio ha dedicado toda la vida a nosotros, ha dedicado vida a mí. Él ha ido a torneos internacionales pagando de su dinero solamente para gritarme desde las gradas, ni siquiera desde la silla, para gritarme de las gradas y darme indicaciones para yo dar un buen resultado. Es gente que da la vida por el deporte y da la vida por el deporte michoacano, entonces eso es lo que yo les pido, que apoyen al deporte de alto rendimiento y a los talentos deportivos que vienen y que algún día van a dar la cara por nuestro estado también. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por atender el llamado de Punto Medio. Y hay camino que andar en el tema del deporte en Michoacán, pero yo creo que hay una buena sinergia. Las instituciones encargadas del deporte están coadyuvando a que cada día en Michoacán se obtengan más y mejores logros en nuestro deporte, pero también que se fomente el deporte como una actividad no solamente competitiva, sino como parte de la cultura diaria para mantenernos sanos. Muchísimas gracias.